En La Voz del Derecho presentamos Efemérides. Dulce amor, esas hojas secas sin color. Es 21 de enero y repasaremos qué pasó un día como hoy en la historia. Huellas de promesas hechas con amor. En 1812, en España, durante el reinado de Carlos I de España y V de Alemania, las Cortes de Cádiz crean el Consejo de Estado, supremo órgano consultivo del gobierno que constituyó un instrumento fundamental para debatir sobre la política exterior de la monarquía. En la actualidad se encuentra contemplado en el artículo 107 de la Constitución Española de 1978. En los negocios, en 1893 en Estados Unidos, es patentada la fórmula de la Coca-Cola. En 1988 en España se fusionan el Banco de Bilbao y el Banco de Vizcaya, creando así el actual Banco BBVA. En 2008, también en España, en la Bolsa de Valores se produce la mayor caída desde su creación en 1992 del índice IBEX 35, que pierde un 7,54%, retrocediendo hasta los 12,63 puntos. En 1927, en Nueva York, con el estreno de la película The Jazz Singer, se presenta la primera proyección comercial de cine sonoro completamente sincronizado. En la década de 1940, las películas sonoras ya eran un fenómeno global en Estados Unidos y ayudaron a asegurar la posición de Hollywood como una de las industrias comerciales más importantes del mundo. En nuestra efeméride musical, en 1941 en Madrid, España, nace el tenor Plácido Domingo, exdirector general de la Ópera Nacional de Washington y de la Ópera de Los Ángeles, California. Posee la Orden del Imperio Británico y la Gran Cruz de Alfonso X el Sabio. Sin embargo, en 2019 salieron a la luz denuncias en su contra por presunto acoso sexual de parte de la mezzosoprano Patricia Wolf y otras 8 mujeres anónimas. De fondo escuchamos En Aranjuez con tu amor, arreglo del concierto de Joaquín Rodrigo. En Aranjuez, entre un hombre y una mujer que siempre se recuerda. Y para finalizar, en 1976, con las rutas Londres-Bahrein, París-Río de Janeiro y París-Ciudad de México, se estrena el avión supersónico Concorde. Se trató del Aeroespaciale BAC, que estuvo en servicio entre 1976 y 2003. En total se construyeron 20 aviones entre Francia y Reino Unido. 6 de ellos fueron de pruebas y fueron operados por las aerolíneas Air France y British Airways. Para ampliar este tema me acompaña el piloto e instructor de vuelo César Álvarez Leighton, conocido como Capi Leighton, a quien le doy la bienvenida. Gracias a ti, Enrique, y a todos los oyentes. Un placer participar de Efemérides. ¿Qué es un avión supersónico y cuáles eran las características de este Concorde? En la aviación comercial se manejan básicamente la velocidad subsónica y la velocidad supersónica. Cuando superamos la barrera de la velocidad del sonido, a eso lo llamamos velocidad supersónica, y cuando estamos por debajo de esa barrera sería velocidad subsónica. Al día de hoy, todos los aviones comerciales vuelan en el rango de las velocidades subsónicas. Están volando más o menos en velocidad crucero, entre los 800, 900, 950 kilómetros por hora lo llegan a ser los aviones más veloces. El único avión comercial supersónico que ha existido ha sido el Concorde, un avión que ha tenido la capacidad de superar la velocidad del sonido no solamente una vez, sino 2 veces. Se dice que la velocidad máxima que este avión puede alcanzar estaba rondando los 2.400 kilómetros por hora, y que su velocidad de crucero que tenía cuando hacía un viaje oscilaba entre los 2.100 a los 2.200 kilómetros por hora. Entonces, este es el único avión creado de pasajeros hasta la fecha que ha podido volar bajo esas impresionantes capacidades de velocidad, superando la velocidad del sonido. Pero no fue el primer avión en hacerlo, ya que a finales de la Segunda Guerra Mundial nacieron los primeros aviones de combate jet, y con ellos se inició la era jet, y fueron los aviones de combate los primeros que lograron superar la barrera del sonido. El Concorde fue el primero en hacerlo a nivel comercial con pasajeros.
Definitivamente el Concorde fue un avión muy distinto y también hizo que su operación fuera muy distinta a la de los aviones con los cuales rivalizaba en la década de los 70, porque lograba volar mucho más alto que los demás aviones comerciales. Como para darles una idea, los aviones comerciales cruzan el océano uniendo los Estados Unidos con Europa de unos 35.000, 38.000, 39.000 pies. El Concorde lo hacía a más de 60.000 pies. Y esto debido a que entre más alto se encuentra en la atmósfera, hay menos densidad del aire o menor presión atmosférica. Y esto genera menos drag o menos resistencia al avance para los aviones. Y esto era algo que aprovechaba muy bien el Concorde. Al volar tan alto, pues encontraba una zona con menor densidad del aire y por lo tanto tenía menor resistencia al avance y esto le permitía volar tan rápido. A más de 60.000 pies de altura, los pasajeros podrían ver y notar la curvatura de la Tierra, una cosa absolutamente impresionante. Y como para que se hagan una idea del éxito del avión, podía unir a Londres con Nueva York en tan solo 3 horas, mientras que los aviones normales lo estaban haciendo entre unas 7 a 8 horas, pues este avión se demoraba 3 horas. Y ahora, para poder ser tan veloz, el avión tenía que ser muy delgado, el fuselaje, también conocido como el tabaco o el tubo donde iban metidos los pasajeros, era muy, muy delgado. Solamente el avión podría llevar filas de solo 4 asientos, o sea, iban 2 asientos, luego un pasillo en la mitad y otros 2 asientos al otro lado. Una ala delta que le ayudaba demasiado y 4 poderosísimos motores con posquemadores, pues que aparte de consumir muchísimo combustible y generar también muchísima contaminación, pues generaban una velocidad impresionante. Entonces era un avión con estas características, que este avión no era un avión de mucha capacidad o densidad de pasajeros o de asientos, no, podía llevar un máximo de 100 pasajeros. Entonces la experiencia para ellos era única, había mucho lujo, había muy buenos platos de comida, muy buenas copas de vino, una experiencia que los que la vivieron de seguro jamás la olvidarán. ¿Se puede considerar un retroceso para la aeronáutica que este avión haya salido de circulación? ¿Y por qué, si el Concorde tenía esa velocidad supersónica, salió del mercado? Tienes toda la razón al decir que la aviación ha dado un paso hacia atrás, porque al día de hoy el ser humano no ha construido un avión que pueda reemplazar las capacidades del Concorde. Ahora, sí había una situación de costo-beneficio. El Concorde era un avión que era caro de operar, porque para lograr esas altísimas velocidades hay que llevar los motores al límite a una situación donde se utilizan los posquemadores y eso lo que conlleva es un gran consumo de combustible, que es muy costoso para las aerolíneas y también generaba mucha polución o generaba mucha contaminación de CO2 en el aire, además de la contaminación auditiva o sonora, que era impresionante. Era mucha. La otra cosa es que estos no eran aviones que se pudieran usar muy bien para las aerolíneas porque debido al boom supersónico o al impacto que generaba el ruido cuando el avión cruzaba la barrera del sonido, pues estos aviones solamente podían volar sobre grandes zonas de mar o zonas que no estuvieran habitadas, porque cuando el avión cruza la barrera del sonido se genera un boom supersónico que es un ruido muy fuerte que se vuelve muy molesto para el ser humano. Entonces, debido a todo esto, el avión no era comercialmente muy viable. Por eso es que los tiquetes eran tan costosos, solamente los ricos, los muy adinerados podían comprar un tiquete en él, pero aún así siempre hubo gente volando en el Concorde porque ya había un misticismo, una magia alrededor del avión que hacía que la gente quisiera volar en él. Hemos conversado con el capitán César Álvarez Leighton, más conocido como Capi Leighton en YouTube, quien es piloto e instructor de vuelo. Muchas gracias, Capi Leighton, por acompañarnos. Un abrazo para todos desde Medellín. Los invito para que me sigan en mi canal de YouTube Capi Leighton, donde van a aprender mucho y van a estar informados con lo más actual de la aviación.